Hola, ¿cómo están? Pues como se habrán dado cuenta, el trabajo de manejo de climaterio y menopausia resultó muy amplio, entonces tuvimos que dividirlo en dos videos. Este es el segundo video en donde hablaremos del tratamiento en general del climaterio y la menopausia. Continuamos. Y entonces entramos de lleno a lo que sería el tratamiento. Y el tratamiento pues va a depender de cada una de las cosas que tengamos presente. No nada más vamos a tratar el climaterio en sí desde el punto de vista hormonal, sino que nuestro objetivo de tratamiento será sacar adelante cualquier problema que tengamos, ya sea de tipo metabólico, ya sea de tipo psicológico, ya sea de tipo endocrino, ya sea de tipo inclusive hasta de relaciones sexuales. Porque como ya les digo, el solo hecho de estos cambios ha llevado a efecto que algunas mujercitas se divorcien. Y entonces tenemos la prevención primaria. En la prevención primaria es, como su nombre lo dice, es lo primero que podemos hacer para evitar que se nos complique esta situación del climaterio y la menopausia. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar los hábitos si es que hubiera alcoholismo y tabaquismo, porque está demostrado que el alcoholismo nos puede aumentar las enfermedades concomitantes, nos puede aumentar la hipertensión, las dislipidemias, etcétera, etcétera. Y el tabaquismo, pues como es muy lógico, nos puede aumentar también la presencia de algún tipo de cáncer. Le vamos a decir a nuestra paciente que tenga una exposición diaria al sol. Claro que esto va a depender de que no tenga varicosidades, que no tenga insuficiencia venosa. Pero en términos generales, una caminata diaria bajo los rayos del sol, no obligadamente exactamente bajo el sol. Hay veces que es bueno caminar en la tarde cuando ya los rayos del sol no están tan fuertes, pero de todas maneras que se reciba esa radiación directa del sol nos ayuda para que en el hueso tenga que haber movilidad con la vitamina D y la captación del calcio. Moderar ingesta de café y estimulantes, que está demostrado que nos puede causar más osteoporosis. Dar una dieta rica en calcio, vitaminas y minerales. Esto es muy importante, sobre todo la vitamina D. Suplementación con calcio, cuando así se requiera. Hay que dar tratamiento con calcio cuando haya una osteopenia en forma temprana o cuando haya una osteoporosis en forma temprana. Evitar el sedentarismo, decía un maestro de nosotros, decía la mejor manera de recibir los años es haciendo ejercicio físico y mental. Entonces el estar activa una mujer, tanto haciendo ejercicio físico como realizando alguna actividad de tipo mental, pues esto nos va a ayudar muchísimo. Una cosa importante en estas fechas es hacer todo lo necesario para reducir el sobrepeso. No solamente desde el punto de vista de ejercicio, sino desde el punto de vista de llevar, pues no exactamente dietas, porque luego cuando hacemos dietas ni las llevamos, ¿no? Sino que sea verdaderamente una enseñanza de qué es lo que se debe de comer. Y aquí es donde tenemos la ayuda de las nutriólogas, los nutriólogos, que nos pueden ayudar a llevar una adecuada alimentación. Una alimentación que pueda ser entre 25 a 30 kilocalorías por cada kilo de peso y por día. Y esto es lo que nos va a dar la pauta para saber qué es lo que debe uno de comer. Hacer una prevención y detección oportuna de las enfermedades cardiovasculares, del carcinoma cervicuterino, del carcinoma endometrial y de las osteoporosis y alteraciones geniturinarias. Esta prevención está presente en nuestra consulta de climaterio y menopausia. Hacer algunas campañas educativas para que esto se lleve a cabo y, por supuesto, todos nosotros los médicos y en particular también todo el personal de la salud somos los principales promotores para la educación para la salud.
Desde el punto de vista de la prevención secundaria, pues allí sí tenemos ya estamos hablando de que ya está establecida la enfermedad. Ya no es una cuestión de prevención de la enfermedad en sí, no enfermedad, sino de la sintomatología que hemos estado manejando de climaterio y menopausia, sino que esta prevención secundaria nos lleva a cabo a realizar estudios para prevenir problemas importantes en lo sucesivo, como serían las fracturas, por ejemplo, o como serían los infartos. Y entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es una densitometría ósea, que es la que nos va a ayudar a valorar cómo están los huesos y, bueno, suponemos también cómo están los cartílagos. Por supuesto, los estudios metabólicos y cardiológicos para tratar de diagnosticar con oportunidad las enfermedades cardiovasculares. Y aquí es donde entra en juego las prevenciones para los infartos, cómo están los lípidos, cómo está el colesterol, y la paciente es obesa, tiene insuficiencia venosa, cómo anda el corazón, tiene soplos, en fin, algún padecimiento cardiovascular previo. Todo esto lo tenemos que valorar perfectamente en esta etapa de prevención secundaria. Tenemos que hacer una vigilancia verdaderamente de pacientes para que a partir de esta prevención secundaria hagamos una referencia oportuna al siguiente nivel, que sería ya el tercer nivel de atención, que no es otra cosa más que las subespecialidades. Ya ahí necesitamos que nos ayuden algunos especialistas mucho mejor preparados que nosotros para el manejo oportuno de problemas, ya sea a nivel cardiovascular, a nivel de osteoporosis, inclusive a nivel psiquiátrico o psicológico, a nivel metabólico. Y bueno, realizar algunos estudios más, como ya lo habíamos comentado, como sería la mastografía, para poder diagnosticar en forma oportuna alguna displasia y secundariamente algún problema ya visible de alguna tumoración. Realizar el Papa Nicolau, que también es un elemento de juicio importante, que junto con la determinación del virus del papiloma humano, pues nos va a ayudar para que podamos nosotros diagnosticar con oportunidad los problemas del cáncer del cuello uterino. Ya habíamos hablado la densitometría ósea para la osteopenia y osteoporosis, la química sanguínea, biometría hemática y examen general de orina para descartar cualquier otra complicación o acompañamiento de algún problema a otros niveles, ¿verdad? ¿Qué tal que si tenemos una anemia? ¿Qué tal que se trate de una paciente con una hemorragia importante y ya nos está repercutiendo desde el punto de vista hemodinámico, etcétera, etcétera? Entonces tenemos que hacer una valoración completa. Por supuesto, la toma de la tensión arterial, porque ya habíamos comentado que con cierta frecuencia en esta etapa del climaterio tenemos la posibilidad de una hipertensión arterial. De donde entonces, resumiendo, este sería el tratamiento en sí del climaterio y la menopausia. En primer lugar, pues lo que vamos a llamar las medidas higiénico-dietéticas, paliativas y preventivas, de las cuales ya hemos platicado algo. Cómo sería el ejercicio, cómo sería pues la alimentación sana, cómo sería el caminar diario, etcétera, etcétera. Tenemos enseguida la llamada terapia de reemplazo estrogénico. Habrá ocasiones en que en base a todos los exámenes de laboratorio estamos encontrando a una paciente que tenga una disminución de los estrógenos, pero que necesitamos que estos estén presentes para que pueda tener una mejor respuesta en el climaterio. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta aquellos casos en donde no podemos utilizar estrógenos, pacientes que tienen antecedente de cáncer a nivel de mama, a nivel del cuello uterino. Pero en aquellas que no tenemos problema, en donde podemos nosotros reemplazar los estrógenos normales del cuerpo de la paciente, pues entonces daremos algún tipo de reemplazo estrogénico. Hay muchísimos. Ya entraríamos de lleno en particular al tratamiento del climaterio, que no es motivo de nuestra plática. Nuestra plática es algo más general, pero comentamos un poco. Miren, los estrógenos los podemos dar en forma de comprimidos, ¿verdad? Por vía oral,
siguiendo una secuencia. También podemos dar inyectables hormonales que pudieran ser de cada mes, de cada 2 meses o de cada 3 meses. También podemos dar estrógenos en parches, de tal suerte que pudiéramos poner esos parches en el abdomen, en las pompis, y entonces poderse absorber los estrógenos. Y también tenemos algunos geles, gel que ya tiene estrógenos que se pueden aplicar en vagina o que se pueden aplicar en la piel. Y bueno, pues ya también tenemos un segundo punto o tercer punto que sería la terapia de reemplazo hormonal. O sea que no solamente vamos a dar estrógenos, sino que vamos a tratar de dar progesterona. ¿Por qué? Porque está demostrado que en aquellos casos donde solamente estamos dando estrógenos, pudiéramos nosotros estar provocando cambios tales en el endometrio o en la mama que pudiera a la larga llevarnos a un cáncer de mama o a un cáncer del útero. Entonces, siempre es bueno dar un antagonista, que sería la progesterona. Por eso también existe la terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, que no nada más van a ser estrógenos, sino también progesterona. Habrá algunas ocasiones en que haremos tratamientos no hormonales, que sean tratamientos sintomáticos nada más, a lo mejor exclusivamente para la hipertensión, a lo mejor para la osteoporosis, o a lo mejor hasta para los problemas de tipo psicológico, pero sí hay casos en donde por alguna razón no podemos manejar hormonas y manejaremos el tratamiento desde otro punto de vista. Por ejemplo, los medicamentos que estamos dando para evitar los bochornos o disminuirlos. Bien, también tuvimos un avance en el tratamiento del climaterio cuando se describió esta sustancia, la tibolona, que son progestinas ya hechas en el laboratorio. Esta tibolona tiene la gran ventaja de que, por un lado, se va a comportar en el organismo de la mujer como si estuviéramos dando estrógenos. Entonces, la tibolona nos ayuda muchísimo y muchas veces no es necesario dar estrógenos adicionales porque ya con la pura tibolona es más que suficiente. Por otra parte, la tibolona también tiene ciertos metabolitos que nos va a dar lugar a un comportamiento como si estuviéramos otorgando progesterona. Entonces, pues ya, allí por un lado el efecto estrogénico, por otro lado el efecto de progesterona, pues hace que se contrarresten un poco y que no tengamos la presencia del cáncer como habíamos comentado. Pero algo bien interesante, la tibolona también tiene cierto efecto androgénico, pero no el efecto androgénico de lo que habíamos visto de la androstenediona, que se produce a nivel de los ovarios, sino un efecto androgénico tal que nos ayuda a que la mujer pudiera tener un poquito de aumento de la libido. Por eso la tibolona nos ayuda al comportamiento sexual también en el climaterio y la menopausia, porque los andrógenos nos ayudan a que haya un poquito más de respuesta sexual de las mujeres en esta etapa. Desafortunadamente, algunas pacientes no toleran la tibolona o la toleran poco, y entonces hemos visto que con la tibolona a veces tenemos problemas de dolor de cabeza o problemas de obesidad también. Entonces tenemos que ir mediando las dosis de la tibolona para ver en qué casos sí los vamos a utilizar. Otro tratamiento que no tiene muchos años y que surgió también a partir de los laboratorios es el tratamiento con los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, los llamados SERMs. Y el principal que tenemos es el raloxifeno. El raloxifeno es una sustancia que nos ayuda a que se module precisamente los receptores de estrógeno y entonces se selecciona muy bien a esos estrógenos y entonces se captan más fácilmente en el organismo. Estos han demostrado tener muchísima utilidad y pueden venir a suplir el tratamiento que hemos dado a base de estrógenos. Entonces, estos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos también han demostrado tener un efecto para evitar la presencia del cáncer en la mama.
O sea que eso es una cosa importante del uso de este medicamento. Podemos utilizar andrógenos, ya habíamos dicho, los andrógenos especiales, en forma de inyección también. Tenemos un medicamento que se utiliza cada mes, en donde se inyecta estrógenos, progesterona y un poco de andrógenos. Este medicamento que tiene andrógenos nos ayuda en aquellas mujercitas que tienen disminución de la libido. Y bueno, cuando ya tenemos una osteopenia o una osteoporosis importante, pues tenemos que echar mano del tratamiento de algunas sustancias que nos ayuden a que se disminuye esa destrucción de hueso. Y entonces tenemos el uso de los bifosfonatos y el uso de la calcitonina para disminuir la osteoporosis. Aquí tienen ustedes un cuadro completo del tratamiento que habitualmente deberíamos de realizar en la paciente climatérica. Por supuesto, la historia clínica y el cuadro clínico en particular de cada una de ellas es lo que nos va a decidir qué tratamiento vamos a utilizar. Aquí ya depende del médico qué especialidad tiene. Si es un médico ginecólogo, va a poder tener un poder de discernimiento importante para ver en qué casos utilizar un tratamiento y en qué casos utilizar el otro. Porque no en todos los casos se va a usar todos los tratamientos. Cada uno es para cuestiones totalmente distintas. Y bueno, de los tratamientos no hormonales que ya habíamos hablado, pues aquí tenemos el calcio. La presencia del calcio disminuye un poco la reabsorción ósea y lo utilizamos más o menos de 1000 a 1500 miligramos por día. El fósforo, el que utilizamos preferiblemente es el fosfato tricálcico a dosis de 0.62 gramos por día, asociado con calcio elemental 1.2 gramos por día. La vitamina D, en particular algunos metabolitos de la vitamina D, como el alfa calciferol, en dosis de 1.0 microgramos por día, el colecalciferol, el llamado la vitamina D3, que utilizamos en dosis de 200 unidades internacionales por día, asociado con carbonato de calcio, 400 miligramos por día. Siempre que vamos a utilizar colecalciferol, es preferible utilizar calcio adicional. Esto nos va a regularizar el metabolismo del calcio, que la necesidad en la mujer es entre 200 a 400 unidades internacionales, o de 400 a 800 en mujeres posmenopáusicas. La luz solar es la fuente más importante de que se movilice la vitamina D. Vitamina A, vitamina C y zinc, que también nos ayudan para la producción de colágeno y la estabilidad en la estructura ósea. Y aquí tienen ustedes las dosis que vamos a utilizar para cada uno de ellos. La vitamina E, que interviene en la formación de tejido y que tiene una acción antioxidante. Modifica procesos de regeneración tisular, aquí está equivocado, dice tisular y de envejecimiento. Podemos utilizar hasta 1000 unidades internacionales por día. Disminuye la sintomatología vasomotora en 2 a 6 semanas. Podemos utilizar también tratamientos a base de 8 microgramos por día. La presencia de bifosfonatos en el tratamiento frena la reabsorción ósea, en el sitio. O sea, entendemos a la resorción ósea como la destrucción de los osteoclastos y la presencia de estocitos sin afectar la formación de hueso. Entonces, el alendronato sódico nos da 10 miligramos por día para tratamiento y 5 miligramos día para prevención. Podemos utilizar otros tipos de alendronatos como el residronato y algunos otros. La calcitonina, que es una hormona polipéptica, disminuye la actividad y el número de células osteodestructivas, sobre todo para osteoporosis posmenopáusica. Entonces son tratamientos que se utilizan en el segundo y tercer nivel de atención médica para valorar su efecto después de 6 a 12 meses. Aquí ya estamos hablando, cuando utilizamos calcitonina es porque estamos ya ante casos de osteoporosis muy importantes.
Y desde el punto de vista de la depresión, podemos utilizar ansiolíticos, antidepresivos, sedantes, hipnóticos, antidisfóricos. Un ejemplo sería el clorhidrato de fluoxetina hasta de 20 miligramos. Utilizar imipramina o sustancias que no son de patente y que son consideradas como medicamentos que nos ayudan en esto de la depresión, como el Hipericum perforatum. Desde el punto de vista de la prevención terciaria, necesitamos tomar en cuenta el tratamiento desde el punto de vista climatérico, pero además ya tratar las fracturas y la osteoporosis. Este sería uno de los factores de prevención terciaria. Otro sería el tratamiento específico del infarto al miocardio. Otro será el tratamiento específico de la hipertensión arterial. Y por último, la enfermedad neoplásica, ya sea una neoplasia de mama o una neoplasia del cuello uterino o inclusive del ovario. Y bueno, las enfermedades ya lo hemos estado platicando cuáles son: diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, osteoporosis y cáncer, como enfermedades importantes que pueden coincidir en el climaterio y que cada una de por sí, pues tenemos que tratarla como tal. Sería difícil que yo hablara de cada una de ellas ahorita porque es muy amplio. Para esto tendríamos que hablar en particular de la diabetes mellitus en la mujer climatérica, la hipertensión arterial en la mujer climatérica, la obesidad en la mujer climatérica, etcétera, etcétera. Entonces, para cada caso, pues nos auxiliaremos de los médicos especialistas a que nos ayuden a este tratamiento. La osteoporosis se define como una enfermedad sistémica caracterizada por disminución de la masa ósea y por el deterioro microarquitectónico del hueso, que lleva a un aumento de la fragilidad del mismo y a un incremento consecuente del riesgo de fractura. Entonces, primero tenemos una disminución de la captación de calcio en los huesos y secundariamente una fragilidad, lo cual nos lleva a un riesgo de fractura. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer de 48 años en la cual tenemos una fractura a nivel de la segunda lumbar por una osteoporosis posmenopáusica. Aquí, si nosotros vamos comparando las distancias que hay entre las vértebras, vemos que de repente aquí se ve alterada y aquí también, porque la fractura está a este nivel. Entonces, esto es lo que nos puede llevar a tratamientos especiales, tratamientos específicos para cada paciente en particular, en base a lo que es la osteoporosis. La Organización Mundial de la Salud define a la osteoporosis como la disminución de la densidad mineral ósea por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio del adulto joven. Y aquí tienen un ejemplo de lo que serían las trabéculas en un hueso normal, un hueso de una mujer joven. Vean ustedes las trabéculas de un hueso de una mujer ya en edad postmenopáusica, en donde vemos que las trabéculas aquí están muy juntas, hay producción de hueso adecuadamente. En cambio aquí las trabéculas ya están muy separadas y además muy delgadas, lo cual nos lleva inicialmente a ruptura de las trabéculas y secundariamente a la ruptura del hueso, que sería ya la fractura. Porque este hueso por fuera tiene una placa gruesa, de tal manera que es un hueso muy compacto. Este también tendrá un hueso compacto completo, pero ya más frágil. A eso es a lo que le llamamos fragilidad ósea, que las trabéculas están más grandes y están más frágiles. Y entonces esta fragilidad nos lleva a la posibilidad de fractura.
Entonces, esta densidad mineral ósea se sitúa a una disminución de 2.5 desviaciones estándar del promedio en adultos jóvenes. Por eso, cuando tenemos un examen de densitometría ósea, aquí tenemos un examen de densitometría ósea de la cadera a nivel de lo que sería el cuello del fémur, y aquí tenemos una densidad mineral ósea de la columna, en particular la columna lumbar. En este caso en particular, si vemos dónde cayó la cifra, cayó dentro de los valores esperados. Aquí tenemos esta gráfica que está en azul. Esta gráfica que está en azul nos dice, esta línea del medio nos dice lo esperado de acuerdo a la edad de la paciente. Este sería un 10% más de lo esperado y este sería un 10% menos de lo esperado. Cuando nuestras cifras quedan más abajo de lo esperado, más o menos en esta línea amarilla, es lo que consideramos osteopenia. Cuando nuestras cifras de hueso quedan más abajo de esto, que ya son 2 desviaciones estándar, entonces ya estamos en una osteoporosis. Y cuando ya tenemos más de 2, que serían 3, estamos en una osteoporosis grave. Una osteoporosis grave en donde ya tenemos que dar tratamientos muy importantes. La fisiopatología de esta osteopenia y osteoporosis es el quiebre del equilibrio de la unidad de remodelación, de la actividad reabsortiva por el osteoclasto y o de la formación de hueso por el osteoblasto. O sea, ya les decía yo, tiene que haber un equilibrio entre los osteoblastos para formar osteocitos y los osteoclastos para reducir la formación de hueso. Los dos son muy importantes. Imagínense ustedes qué pasaría con nosotros si por un lado tuviéramos los osteoblastos funcionando normalmente y los osteoclastos estuvieran ausentes. Entonces seríamos unos gigantes con unos huesos grandísimos. Por otro lado, al revés, si tenemos más función de osteoclastos, más destrucción de hueso y menos formación de osteoblastos y de osteocitos, pues entonces vamos a tener huesos muy frágiles, huesos muy débiles, huesos muy delgados. Y eso es lo que consideramos como osteopenia y osteoporosis. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, vamos a encontrar que en los huesos hay una masa ósea disminuida con una matriz osteoide normalmente mineralizada. O sea, hay veces que el calcio está bien, pero la masa en general está disminuida. Y entonces estos casos de lo que le llamamos osteopenia, osteoporosis inicial, y es lo que nos va a permitir dar un tratamiento. Aquí tienen ustedes la pérdida ósea relacionada con la edad. En esta gráfica vemos que la osteoporosis es una enfermedad sistémica que provoca la descalcificación y aumenta el riesgo de fracturas por fragilidad, como ya lo habíamos visto, en las diferentes etapas naturales de la mujer. Aquí en esta gráfica, vean ustedes, abajo tenemos la edad y acá tenemos la masa ósea. Entonces, el umbral para fractura aquí lo marcamos con esta línea en rojo. Y entonces tenemos como al principio, como las mujeres van teniendo un aumento de lo que sería la osificación de los huesos, los hombres también. Llegamos a la etapa entre los 30 y 40 años en donde tenemos la consolidación de nuestros huesos y a partir de los 40, en el caso de los hombres, nos venimos para abajo poco a poco también, hasta que a los 70 ya tenemos una osteopenia importante. En el caso de la mujer, y gracias a que baja de repente los estrógenos, más o menos a los 45, ven ustedes, 50 en donde sucede la menopausia. Disminuye de una manera brusca lo que va a ser la presencia de calcio en los huesos y esto disminuirá la osificación. Y aquí tienen ustedes la comparación de por qué las mujeres tienen más posibilidad de osteoporosis que los hombres, porque la mujer con las menstruaciones a través de todos estos años han ido perdiendo calcio y eso ha hecho que la mujer tenga más fragilidad de los huesos que los hombres a partir de los 50 años. Aquí lo ven ustedes muy claramente.
No solamente la cuestión de los huesos, se ha demostrado que tenemos también algunas sustancias químicas que nos ayudan tanto a la formación de hueso como a la destrucción de hueso. Y aquí tenemos para la formación de hueso o lo que sería la actividad osteoblástica, como son varias, pero aquí les traigo las tres más representativas. Como marcador bioquímico para la formación de hueso tenemos las fosfatasas alcalinas, las fosfatasas alcalinas de la fracción ósea y la osteocalcina. Podemos hacer determinación de estas enzimas y nos pueden decir qué tanta actividad osteoblástica tiene una persona. Los marcadores de reabsorción, que sería la actividad osteoclástica, aquí contamos con estas sustancias: la hidroxiprolina urinaria, la de oxipiridinolina urinaria y el N-telopéptido. Estos también son enzimas que nos ayudan a diagnosticar la actividad osteoclástica de una mujer. Obviamente esto a veces no lo manejamos los ginecólogos clínicos, sino que ya para cuando necesitamos diagnosticar una osteoporosis en donde está en juego estas enzimas, nos ayudamos con médicos especialistas en osteoporosis, médicos reumatólogos, que nos ayudan al tratamiento de este tipo de pacientes. Desde el punto de vista epidemiológico, me di a la tarea de hacer un estudio y resulta que lo comparamos con otros autores. En el año 2012, en el Hospital de Especialidades de Niño y la Mujer, aquí es mi apellido Bautista, estudiamos 1,686 pacientes, pero todas ellas eran mayores de 45 años. Y entonces encontramos, al hacer la densitometría ósea de columna y cadera, mujeres, no hombres, mujeres, que tenían osteopenia el 38% de ellas y tenían osteoporosis el 29% de ellas. No olvidar que eran mayores de 45 años. Si esto lo comparamos con otros autores, aquí tenemos, miren, en 1999, Murillo Oribe, él descubrió de osteopenia 57% y de osteoporosis 16% en mujeres mayores de 50 años. Si se fijan, en el 99 aquí la osteopenia 57, yo encontré 38, osteoporosis 16, yo encontré 29. ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos posibilidades. O fue distinto el equipo y siempre hay cierto sesgo, o definitivamente a través del tiempo se ha llevado a cabo la posibilidad de que ya hay mayor número de osteoporosis en las mujeres conforme van avanzando los años. Vean, mayores de 50 y yo mayores de 45. En el 2001, Mendoza Romo encontró 41% de osteopenia, 16% de osteoporosis. Si se fijan, aquí también es más bajo que lo que yo encontré, pero aquí él estudió mujeres menores, mayores de 40 años. Mayores de 40, empezó con 40, yo con 45. En el 2007, del Lago a Costa, que fue el estudio que encontré con mayor número de pacientes, en donde hicieron un estudio de 5,924, pero ahí sí pacientes de ambos sexos, encontró, ambos sexos mayores de 30 años, osteopenia en el 47% y osteoporosis en el 18%. Recuerden, aquí hay hombres en este estudio. Pero bueno, son los estudios que actualmente yo tuve a la mano relacionados con lo que es la osteopenia y la osteoporosis. Esto les da a ustedes la idea de qué tanta osteopenia y osteoporosis podemos encontrar en mujeres mayores de 45 años. Desde una columna sana hasta una columna gifótica, que es la que ven ustedes aquí. Gifótica aquí sí que tiene gifosis, es decir, que ya tiene una curvatura más grande en la parte de atrás de la espalda y que nos modifica la forma de caminar y la forma de estar
parada. Vean ustedes, una mujer completa de 50 años, una mujer de 75, se va modificando. Aquí tenemos que a los 50 años apenas se van experimentando los sistemas vasomotores, los síntomas vasomotores, perdón, y no hay tanto cambio en la columna. A los 55 ya tenemos la posmenopausia, el climaterio posmenopáusico, 55 y más, aquí va avanzando, 60, y entonces tenemos un mayor riesgo de fractura vertebral. Y cuando ya llegamos a los 75, en donde ya la columna está totalmente curva, aquí es cuando tenemos mayor riesgo de fractura de la cadera. Aquí les traigo la frecuencia de fracturas con la edad, sobre todo en mujeres mayores de 40 años. Esta fue tomada de la Clínica de Reumatología de 1993 en un estudio de Bayeres, en donde encontramos que la fractura de coles después de los 40 años más o menos tiene una frecuencia menor a los 1000 y ahí se mantiene hasta los 80. Vean ustedes, la fractura de coles es la que se da arriba de la muñeca, en los brazos. Pero en cambio, por ejemplo, la fractura en la columna vertebral, vean ustedes cómo a partir de 45 años tiene un aumento progresivo. Y va siendo progresivo, de tal suerte que a mayor edad, mayor riesgo de fractura a nivel vertebral. Y algo parecido sucede con la cadera, aunque la cadera primero tiene una disminución, más o menos entre los 60 años, y luego a los 70 comienza a aumentar nuevamente. De tal suerte que a partir de los 65, 68, nos aumenta toda la gráfica de cómo va aumentando la frecuencia de fracturas de cadera. Entonces, de donde a partir de los 45 tenemos mucho riesgo de fractura vertebral y después de los 60 tenemos más riesgo de fractura de cadera. Desde mayo del 2005 hasta junio del 2007 se hicieron 58 talleres que le llamaron talleres de matriz maestra, con la participación de 1,135 médicos en 21 diferentes ciudades participantes. Y aquí las tienen ustedes: Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Distrito Federal, etcétera, todas las que ven ustedes así. Con 15 diferentes expositores, ginecólogos, endocrinólogos, traumatólogos, reumatólogos, nefrólogos e internistas. Y la idea era que nos dijeran qué era lo mejor para el tratamiento de la mujer en la etapa del climaterio y la menopausia. Y entonces, a raíz de ese estudio, surgió este cuadro, que es el resultado final de los talleres. Esto nos sirve de pauta para el tratamiento de las mujeres en esta edad. Miren, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si tuviéramos una mujer que tiene una densitometría normal, es decir, no tiene ni osteopenia ni osteoporosis, ya pasó la menopausia y tiene de 50 a 55 años, entonces lo recomendable por el 97% de los médicos que hicieron este estudio es que hay que dar tratamiento de tipo hormonal, nada más. Si tuviéramos una densitometría normal, pero ya la paciente está entre 56 a 60 años, el 85% de los médicos dijeron que había que darle nada más medidas generales. Y las medidas generales son ingesta adecuada de calcio y vitamina D, ejercicio, evitar tabaquismo y el exceso en el consumo de alcohol y cafeína, la exposición solar y prevención de caídas. Estas son las medidas generales que se está refiriendo aquí. De 61 a 65 años, medidas generales, más de 65 medidas generales. No quisiera repasar con ustedes cada uno de los cuadros, pero vamos a repasar a alguien con osteoporosis. Una persona que tuviera osteoporosis de menos del 2.5 de desviaciones estándar en el estudio de la densitometría ósea. Fíjense ustedes, y que tuviera de 56 a 60 años.
El tratamiento, según el 75% de los médicos que acudieron, es a base de puro raloxifeno. Vean ustedes. Si esta persona tuviera 61 a 65 años y tuviera osteoporosis, entonces tenemos necesidad de utilizar, en un 65% de los médicos opinaron que tenía yo que utilizar raloxifeno y bifosfonato. Y bueno, solo aquellos casos en donde hay una osteoporosis establecida y que inclusive ya ha habido algún antecedente de fractura, vean ustedes allí si es cuando utilizamos la paratormona desde los 50 o 55 años, o inclusive paratormona y bifosfonato, como son todos estos casos que ven ustedes aquí. Ya cuando ha habido fracturas, cambiamos un poquito nuestros planes y utilizamos bifosfonatos, pero ya de una generación más adelantada, porque ustedes deben de saber que ya tenemos bifosfonatos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Entonces los tratamientos van a cambiar dependiendo de la edad, dependiendo del antecedente de fractura y dependiendo de la densidad mineral ósea. Es lo que nos va a determinar cuál es el tratamiento en base a este cuadro. Este cuadro que durante más de 5 años lo estuve utilizando en la clínica de climaterio y menopausia del Hospital de Especialidades de Niña y la Mujer, y que me dio como resultado muchísimas pacientes con buena respuesta, con una evolución bastante buena y un seguimiento de sus huesos bastante bueno. Por lo tanto, entonces, el tratamiento del climaterio debe ser multidisciplinario, debe ser personalizado a cada paciente y enfocado no solo a la terapia de reemplazo hormonal, sino a los síntomas y cuadros patológicos que se acompañan. Un buen diagnóstico siempre nos llevará a un buen tratamiento. Hay que hacer un buen diagnóstico del climaterio, hay que hacer un buen diagnóstico de las enfermedades que la acompañan y hay que hacer un buen diagnóstico de qué tanto está afectado cada uno de los órganos. Y en función de ello vamos a dar los tratamientos. Y bueno, pues con esto damos por terminada esta plática. Muchas gracias, sé que ha sido un poquito larga, pero la verdad quise traerles todo lo que es el tratamiento y el manejo de la mujer climatérica y menopáusica. Gracias y hasta luego.